estamos en un día de funcionamiento técnico adecuado, ¿eh? En todo caso, mira, me ha solucionado un problema, ahora sí que hacer con las manos. Tengo que agarrar un micrófono. Como os decía, repetimos hoy un foro que creamos el año pasado con un objetivo. El objetivo es que sirva para establecer las prioridades del sector de la automoción y que sirva también para contrastarlas con el resto de agentes que estamos creando un nuevo ecosistema de la movilidad. Porque la nueva movilidad, el nuevo sector, lo estamos creando entre todos. Y antes de empezar, sí me gustaría tener unas palabras para recordar a Ucrania, para recordar que toda guerra es una catástrofe humanitaria por encima de todo, que en Ucrania están sufriendo todos los que están allí, tengan la nacionalidad que tengan, y que creo que, estoy seguro que hablo en nombre de todos, expresando el deseo de que cuanto antes acabe este sufrimiento y cuanto antes los responsables políticos sean capaces de conseguir parar esta guerra, nos estaremos todos mucho más alegres y yo creo que la humanidad avanzará. En definitiva, un recuerdo muy intenso para toda esa población que está sufriendo. Si recordáis, el año pasado presentamos nuestro Plan Auto 2020-2040. Nuestro plan enseña cómo queremos afrontar la transformación del sector cumpliendo tres objetivos. Dos que son obvios, la descarbonización y la digitalización. Pero nosotros como ANFAC impusimos un tercer objetivo que pensamos que es fundamental: mantener y hacer crecer la producción y el empleo del sector de la automoción en paralelo. Y esto porque es así, porque en España el sector de la automoción representa en torno al 10% del PIB y somos nosotros los que damos empleo de forma directa e indirecta a 2 millones de personas. Por lo tanto, esta transformación significa, y lo conocemos todos, que hay mucho en juego. Podemos acertar con el enfoque, podemos acertar con las herramientas y en ese caso, como nuestro plan indica, llegaremos a aumentar un 50% nuestra facturación, llegar a 310.000 millones de euros en 2040, incluso podemos aspirar a crear 1,5 millón de empleos nuevos. Pero también es cierto que podemos no acertar y que corremos un riesgo. Si no somos capaces de identificar correctamente los objetivos y, sobre todo, si no somos capaces de poner las herramientas adecuadas para esos objetivos, podemos correr un problema en cuanto a nuestro objetivo de mantener la producción y de mantener el empleo. Porque en esta carrera nadie nos va a ayudar. Es más, hay muchos países que están deseando ocupar nuestra posición. Por tanto, lo que hoy vamos a discutir es y vamos a debatir cuál debe ser el propio modelo español para conseguir avanzar en esa transición cumpliendo estos tres objetivos. Y digo nuestro propio modelo porque nosotros no tenemos que copiar a nadie, tenemos nuestras propias características y nosotros no tenemos que decir que nuestro modelo es, pongamos por ejemplo, el noruego, como tampoco lo es el chipriota. Tenemos que crear nuestro propio modelo. Y la pregunta que hoy tenemos que responder es, ¿estamos acercándonos a cumplir esos tres objetivos? ¿Estamos haciendo esa descarbonización de forma adecuada? Y ya os adelanto que la respuesta es que vamos en buena dirección, pero no con la intensidad, no con el ritmo que necesitamos. Tenemos que correr más y ese es uno de los principales mensajes de hoy. Primero repasemos un poco cómo fue el año pasado. El año pasado ha sido muy malo. Las ventas crecieron solo un 1%, pero hay que tener en cuenta que nos comparamos con los datos del año de la pandemia. Si comparamos con un año prepandemia, estamos hablando de una caída de la demanda en torno al 32%. Si atendemos a la producción, el año pasado nuestra producción cayó un 7,5%, si atendemos a la exportación, cayó un 6,7%. Insisto, comparando con un año que tuvimos las factorías paradas cerca de 2 meses. ¿Esto qué significa? Pues es el resultado de dos crisis a las que nos enfrentamos. Por un lado, una crisis de producción, un shock de oferta. No tenemos fundamentalmente microchips y componentes para alcanzar los niveles de producción deseados. Pero también hay una crisis de demanda, motivada inicialmente por la pandemia y la crisis económica sobrevenida. Y también yo le añadiría un tercer factor, que es de alguna manera una crisis de modelo. No somos capaces de identificar como país y transmitir a los ciudadanos cuál es el modelo de movilidad que realmente defendemos. En este escenario, nuestra previsión para este año es que podamos recuperar algo los niveles de mercado, en torno al 1 millón de unidades vendidas, pero también es cierto que la situación sobrevenida que tenemos ahora con Ucrania lo que puede dificultar es alcanzar esos volúmenes y desde el punto de vista de producción la verdad es que hace muy difícil prever cuál va a ser el resultado. Ahora bien, en esto sí tenemos un buen mensaje, que es el sector de la automoción
sigue cumpliendo con su compromiso con la descarbonización. El año pasado conseguimos aumentar en un 62% el mercado de vehículos electrificados. En torno a un total de 70.000, 71.000 unidades se vendieron de vehículos electrificados. Desde el punto de vista de producción, el resultado es aún más espectacular. En 2019 produjimos en España 272 vehículos híbridos enchufables y en torno a 17.000 eléctricos puros. El año pasado, 2 años después, estamos cerca de los 120.000 vehículos híbridos enchufables y por encima de los 70.000, 75.000 vehículos de batería pura. En consecuencia, esto demuestra que somos nosotros, el sector, todos juntos, los que realmente estamos tirando del carro de la descarbonización. Nosotros somos los bueyes que estamos avanzando. Tenemos los modelos, tenemos la innovación, tenemos la inversión y gracias a eso el año pasado conseguimos bajar un 7% la reducción de las emisiones de CO2 imputables a nuestros vehículos. Pareciera entonces que estamos yendo en el buen camino para cumplir los objetivos del PNIEC, pero la realidad es que, como he dicho antes, no es así y nos estamos quedando atrás. Si comparamos, por ejemplo, la cuota de vehículos electrificados española con los países con los que nos gusta compararnos, veremos que nos estamos quedando detrás de los países líderes en penetración de vehículos electrificados. Y esto, a su vez, también nos está alejando del otro objetivo que marcábamos como irrenunciable, que son cuál es el volumen de producción y cuál es el volumen de empleo que queremos mantener. Porque en paralelo a no alcanzar los niveles de electrificación, nos estamos quedando estancados en torno a unos 850.000 vehículos, unos 850.000 unidades de mercado y en cercano al 2.100.000 vehículos producidos. Y esto significa que estamos muy lejos de mantener esa producción. Esto significa que estamos cerca de 725.000 unidades por debajo de lo que deberíamos producir en un año normal y en torno a 10.000 empleos también por debajo de lo que era nuestro año normal y que, por desgracia, hemos perdido ya el año pasado. Por lo tanto, tenemos que volver a recuperar ímpetu, tenemos que volver a recuperar nuestros objetivos y tenemos que recuperar la electrificación y, al mismo tiempo, hablar de unos mercados, de un mercado en torno a 1,5 millones de vehículos, 1,3 millones de turismos y una producción en torno a 2,8 o 3 millones de vehículos. Es decir, necesitamos empujar más porque lo que no podemos resignarnos es a un modelo con estos volúmenes de producción, con este volumen de mercado. Esto, si consiguiera así, lo que estamos haciendo es reducir empleo, reducir inversión, reducir tecnología y reducir también buena parte de la renta que nos viene vía nuestra balanza comercial. En definitiva, tenemos un año muy malo y ¿qué hemos hecho para evitar que esto siga así? Desde el ANFAC lo que hemos analizado es cuáles son los cuellos de botella que nos están impidiendo avanzar en este proceso. En primer lugar, identificamos que hace falta planes de ayuda más intensos y con más eficacia. En segundo lugar, hace falta un impulso mucho más real y urgente al despliegue de infraestructuras de recarga. En tercer lugar, adolecemos de una política fiscal que activamente promueva el cambio de modelo o el cambio hacia la descarbonización. Y todas estas propuestas las hemos intentado, todos estos problemas, estos cuellos de botella, los hemos intentado resolver con una serie de propuestas proactivas, como es la estrategia que nos gusta seguir desde ANFAC. Hemos elaborado un plan de choque con medidas 360 para empujar todo el impulso a la electrificación. Hemos elaborado una metodología respecto al despliegue de puntos de recarga eléctricos y también un mapa instalando esos puntos en el territorio y en las vías de alta capacidad, precisamente para que sirva de ejemplo y pueda acicate en avanzar. Hemos hecho ese mismo ejercicio también para el hidrógeno verde, que es un vector de producción a futuro muy importante y necesario también para nuestros vehículos pesados. Y también hemos presentado, además, una propuesta fiscal consensuada con la mayor parte de los agentes del sector, que entendemos que es una propuesta realista, no dogmática y que se adapta a la realidad de nuestra producción y de nuestro empleo. Y también, cómo no, hemos colaborado activamente en el desarrollo del PERTEBEC. El PERTEBEC es la medida estrella anunciada por el Gobierno, que nosotros pensamos que va a suponer un revulsivo importante y que tenemos que reconocer y agradecer al Ministerio de Industria y al Gobierno que haya sido el primer PERTE que se haya puesto en marcha, que se haya anunciado, y esto revela la importancia que se le otorga, por un lado, a la automoción y, en segundo lugar,
a la consideración de que tenemos que recuperar parte de nuestra industria, volverla a traer a nuestro país, porque si algo ha demostrado la pandemia es la necesidad de tener las cadenas de valor mucho más cercanas de nuestro lugar de producción si queremos ser, sobre todo, resilientes. Pero, sin embargo, como digo, a pesar de todas estas propuestas, la realidad es que nos estamos quedando atrás a la cola de Europa. Si miramos efectivamente lo que nos está pasando, lo hemos visto antes, cabe preguntarse cuál es el motivo por el cual esta situación se está produciendo. En primer lugar, no es, como he dicho, por la falta de modelos. A lo largo de los últimos 3 años hemos sacado al mercado en torno a 200 modelos de vehículos electrificados. No es, por tanto, un problema, como digo, de empuje del sector. Tampoco lo es exclusivamente por el nivel de renta. ACEA tiene publicado un informe en el que identifica que a mayor nivel de renta, más cuota de penetración del vehículo electrificado. Y si eso es cierto, en la mayoría de los casos no explica por qué otros países con un menor nivel de renta, como tenemos en España, como es el caso, por ejemplo, de Portugal, están por encima de nosotros en la cuota de penetración del vehículo electrificado. Entonces, ¿cuáles son los motivos que, en nuestra opinión, están retrasando este necesario cambio de modelo? Pues, en primer lugar, la ausencia de infraestructuras de recarga eléctrica en cantidad y calidad adecuada. Nosotros estimamos que para cumplir con los objetivos del PNIEC, el año pasado deberíamos haber cerrado con 13.400 puntos de recarga públicos y nos quedamos en torno a unos 28.400. Pero es que este año estimamos que tenemos que estar en torno a los 45.000 puntos de recarga y el año que viene, el año 2025, tendríamos que estar en torno a 110.000, 120.000 puntos de recarga públicos. Realmente el salto es exponencial. Y si no recuperamos este retraso, el problema que tenemos es que no vamos a poder recuperar el ritmo que hemos perdido respecto a los países líderes y tendremos problemas en cumplir nuestros objetivos de descarbonización. Por ello, nosotros nos hemos centrado y nos vamos a volver a centrar en insistir en la necesidad de tomar nuevas medidas para agilizar este proceso de infraestructuras de recarga. Y no estamos hablando solo de dinero o no estamos hablando de dinero. Nuestra propuesta, por ejemplo, de 16 medidas de despliegue de infraestructura se centra sobre todo en medidas administrativas y medidas de coordinación para que sea más fácil desarrollar los puntos de infraestructura. De la igual manera que la metodología y el mapa de puntos de recarga lo único que busca es establecer una guía que no existe en España todavía y no existe a día de hoy de cuáles deberían ser los objetivos que queremos crear y los objetivos que debemos cumplir para seguir avanzando. Sin embargo, como digo, no es suficiente. ¿Y qué queremos empujar? La adopción de nuevas medidas. ¿Cuáles son, en nuestra opinión, necesarias? Por un lado, vamos a insistir en la puesta en marcha de la Mesa de Gobernanza para el despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica. Se anunció hace 6 meses y es imprescindible que se ponga en marcha sin demora. Otro punto que nos interesa muchísimo es que por fin se publique el registro público de puntos de recarga, que garantice dónde están y que garantice además que están en una buena disponibilidad y que son realmente utilizables, no es simplemente un punto en un mapa que luego al ciudadano, al conductor, le dejan realmente en un problema. En definitiva, ¿qué vamos a insistir desde ANFAC? En que necesitamos aumentar la velocidad, porque la velocidad que se nos impone a nosotros, si este es un modelo de transformación de toda la sociedad, de poco vale que nosotros corramos cuando lo que consigamos va a depender de la velocidad del más lento. Y por desgracia, nosotros no somos el más lento. Hay que correr y hay que seguir avanzando. ¿Cuál es el segundo punto que tenemos que volver a atacar? Sin duda ninguna, la fiscalidad. No tenemos una fiscalidad que de modo positivo promueva la adopción del cambio de modelo. Nosotros hemos hecho muchas propuestas, hemos hecho propuestas conjuntamente con el resto del sector y he de decir que no hemos tenido ningún éxito y a día de hoy no hay ninguna medida positiva que incentive este cambio. Es más, el reciente informe del Comité de Expertos es realmente una mala noticia. Incide en que la solución para el cambio de modelo pasa simplemente por subir todos los costes del uso o la tenencia o la adquisición de vehículos y no aporta ni un solo beneficio fiscal para aportar el cambio de modelo. En nuestra opinión, eso es profundamente erróneo y puede tener sentido en un país, por ejemplo, como Noruega, que tiene un alto nivel de renta y donde realmente poco importa lo que le pase al sector de la producción porque no lo tiene.
Pero, sin embargo, esa no es la solución fiscal para España. Por eso nosotros vamos a insistir en que es necesario, como ANFAC, presentar medidas positivas que favorezcan el cambio de modelo también desde el punto de vista fiscal, porque la vía de subir impuestos no puede ser la única solución que desde el mundo fiscal se dé al proceso de descarbonización en el que estamos metidos. En absoluto. Tenemos el compromiso del Gobierno en el plan de impulso para revisar la fiscalidad del sector y adelanto que nuestro compromiso va a ser poner en marcha propuestas, como digo, mucho más positivas y conseguir que a final de año tengamos también mejoras fiscales para ayudar a la descarbonización. Y el tercer elemento en el que nos vamos a centrar como ANFAC es la necesidad de mejorar la eficacia de los programas de ayuda a la demanda. En este sentido es bueno recordar qué pasó históricamente. Históricamente hemos tenido planes que se caracterizan por dos cosas. Primero, por una enorme insuficiencia de fondos. De hecho, algunos llegaban a acabar en 24 horas. Y en segundo lugar, porque no tenían continuidad en el tiempo. Cuando se acababan, habían que volver a convocarlos. Y esto demuestra una cosa que a los que venimos del mundo económico no hace falta explicarnos, que es que en economía querer no es poder. Esto significa que buena parte del retraso que tenemos ahora en la electrificación deriva de que no hemos puesto los recursos adecuados, quizá porque no los teníamos, para los objetivos que nos habíamos marcado. Si veis un poco los informes y los datos que tenéis, en el MOVEA, el MOVALT, de hace 3 años estábamos hablando de dotaciones de 14 o 20 millones de euros. El MOVES 1 consiguió tener 45 millones de euros y por fin el MOVES 2, hace ya 2 años, conseguimos 100 millones de euros. 100 millones de euros al año para hacer toda la transformación de un sector que es el 10% del PIB. Realmente es poco y prefiero no hacer comparaciones con sectores como por ejemplo del que yo procedo, que son las energías renovables. El año pasado por fin conseguimos, gracias a los fondos europeos y el apoyo del Gobierno, un nuevo MOVES mucho más potente, 400 millones con duración en el tiempo y también una nueva herramienta que hemos peleado mucho por ella, como es el MOVES Flotas. En ese aspecto tenemos buenas noticias. Pero, sin embargo, les voy a dar una mala noticia, que es que frente a hace 3 años que teníamos un plan, hoy en día solamente en MOVES tenemos 34. 34 planes con 34 convocatorias, 34 equipos auditores, 34 procedimientos. Y no cuento los planes de ayuda a la demanda locales o regionales. Esta maraña administrativa no ayuda a lo que necesitamos. ¿Qué necesita el sector? Que este dinero se mueva rápidamente, que llegue rápidamente a los ciudadanos, que llegue rápidamente al mercado. Y por eso desde ANFAC vamos a volver a insistir en mejoras en los planes de demanda, en mejoras de la eficacia. Necesitamos que el cliente sepa cuándo va a cobrar el dinero. Necesitamos también que si hay una comunidad autónoma, como es el caso de Madrid, que está a punto de acabar los fondos, que tengamos la seguridad de que se va a dotar automáticamente sin necesidad de problemas. Necesitamos mejorar el tratamiento del renting. Necesitamos que los vehículos de los propios fabricantes no se queden desposicionados cuando son los primeros interesados en empujar la descarbonización. En definitiva, vamos a insistir en este conjunto de medidas para poder ir más rápido. Ahora bien, una consideración adicional. Hay que tener en cuenta que toda esta rapidez, que toda esta velocidad puede incluso verse obligada a ser mayor si el Consejo Europeo aprueba las propuestas de la Comisión Europea del Fit for 55, que incluso llegan a plantear que en 2035 se eliminen totalmente los vehículos de combustión. Las propuestas de la Comisión plantean, por ejemplo, que frente a una reducción a 2030 del 30% para las emisiones, del 31% para las emisiones de los vehículos comerciales o del 37,5% para los turismos, se llegue a un 50 y un 55%. Y como digo, a que 2035 se acabe la combustión. Si eso es así, nosotros estimamos que en 2025 tendríamos que estar ya vendiendo de más de 300.000 vehículos turismos electrificados, con una cuota de penetración del 24% y una multiplicación, como veis ahí, de 5 en 4 años en el mercado, de 12 si nos vamos a 2030. ¿Significa esto que no se pueda hacer? Nuestra cautela siempre es la misma. Si queremos poner estos objetivos, el sector está preparado para trabajar. Modelo tenemos. Ahora bien, necesitamos entonces que los planes de apoyo a la demanda realmente sean mucho más eficaces y tengan mucha más intensidad de ayuda. Necesitamos también que la fiscalidad cambie, pero que cambie ya ahora, no cambie pasado mañana. Y necesitamos más infraestructuras. Y en este aspecto es muy importante. Necesitamos
objetivos vinculantes de infraestructuras de recarga eléctrica, como propone la Comisión Europea, y que sean ambiciosos, tan ambiciosos como exigen los objetivos que se nos pone a nosotros de reducción de emisiones. Porque si no, directamente a esta mesa le faltan unas cuantas patas. Y con una pata sola, con nuestro esfuerzo, no se puede mantener. Necesitamos, por tanto, ser conscientes de que si queremos aumentar, y como país perfectamente podemos intentarlo, tenemos en paralelo que poner los recursos detrás. Por tanto, principal mensaje, necesitamos rapidez. ¿Qué va a hacer ANFAC? Elaborar nuevas propuestas. Pero antes de avanzar sí que quiero hacer una última consideración. Y es que los números simplemente no salen para descarbonizar nuestro país si nos olvidamos de qué está sucediendo con el mercado. Si nos centramos exclusivamente en impulsar los vehículos electrificados y nos olvidamos de qué pasa con ese parque de 25 millones de turismos que tenemos ahora mismo en el mercado. Porque la realidad es que tenemos una situación dual. Mientras que nosotros estamos empujando y haciendo mucho esfuerzo para electrificar, el parque se está envejeciendo y con él están aumentando las emisiones. Y pondré dos datos. El último año, la edad media del parque español ha aumentado en 4 meses. Ha llegado a 13,5 años. El año pasado se vendieron más de 300.000 vehículos de más de 20 años de antigüedad, con un aumento, si no recuerdo más, del 32% respecto al año anterior. En definitiva, lo que ganamos por un lado, en parte lo estamos compensando por ignorar o por despreciar qué está sucediendo con el parque. Y esto nos va a impedir llegar a cumplir el PNIEC. Nosotros hemos estimado que para cumplir la reducción de emisiones del 33% que plantea el Gobierno a Bruselas, necesitamos una reducción media de emisiones del parque de en torno al 3,6%. Pero el parque el año pasado solo ha reducido sus emisiones un 1%. Y el año anterior otro 1%. En estas circunstancias no vamos a cumplir y poco vale que nosotros hayamos hecho el esfuerzo de bajar el 7% las emisiones de las nuevas matriculaciones si, insisto, no tenemos en cuenta que hay que descarbonizar también el parque. Y esto lleva a una última reflexión que creo que es muy importante y que empieza a ser cada vez más oportuna, que es a la que me refería al principio. Hay una cierta incertidumbre sobre cuál es el modelo de movilidad que queremos defender en España. Hay quien diría, y hay quien lo dice, es cierto que en voz baja, pero sabemos que lo dicen, no pasa nada, lo que hay que hacer con el parque es eliminarlo. Lo que no queremos son coches, nosotros queremos siempre un modelo de movilidad sin coches. Pues en opinión de ANFAC es el momento de reivindicar que este país sí necesita un modelo de movilidad con coches, un modelo de movilidad limpia, un modelo de movilidad eficiente, un modelo de movilidad con nuevos servicios de movilidad, un modelo de movilidad multimodal, pero un modelo de movilidad con coches, con producción y con empleo, y donde se respete el derecho a la libertad individual y de las empresas a decidir cómo quieren moverse, siempre que lo hagan respetando unos parámetros de sostenibilidad. Esto, además, el año pasado lo enseñamos y lo explicamos en nuestro modelo. Esto no solamente es positivo desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de empleo para España, es que también es más positivo desde el punto de vista de descarbonización. La falta de concreción del modelo está generando incertidumbre a los consumidores, que no saben si pueden comprarse un coche o directamente es que no deberían volver a comprarse un coche. Y buena parte de esta indefinición procede de que estamos confundiendo una política de descarbonización en la que todos queremos y en la que todos elaboramos, empujamos, y en ocasiones se confunde, como digo, con una determinada visión de cómo debe ser la sociedad o cómo debe ser el mundo. Y ahí es donde tropezamos, porque el consumidor se empieza a confundir. Y es que es más, esta confusión lo que está haciendo es penalizar la propia transición, penalizar que avancemos de una forma ordenada, que reduzcamos más las emisiones y que tengamos más empleo y más producción. Por eso, nosotros como ANFAC vamos a volver a insistir en que es necesario aclarar que lo que España necesita es un modelo de movilidad limpia con coches limpios. Y que eso, en modo alguno, supone llenar el país de vehículos. Nuestro propio modelo el año pasado aportaba como innovación que estimamos que se pueden cumplir los objetivos de producción, de empleo y de descarbonización, incluso con una reducción del parque, de en torno a los 5 millones de turismos. Si recordáis, hablábamos de 25, pasábamos a 20. Hay formas de hacer este modelo y hacerlo coherente con la producción y el empleo que aporta la automoción.
hay formas de hacer este modelo de movilidad con coches. Y puedo poner algunos ejemplos. Hay ciudades como Madrid, hay planteamientos como la FEM, que junto con la Autoridad Metropolitana de Barcelona ha desarrollado una guía de cómo implantar las zonas bajas emisiones, que demuestran que es posible tener un modelo coordinado que ayude a la descarbonización y al mismo tiempo dé seguridad a los usuarios y mantenga el nivel de producción y mantenga el nivel de empleo. Ese es, yo creo, uno de los principales objetivos que tenemos que reivindicar este año. Porque estos debates no son debates fáciles, pero son debates que si en algún momento tienen que aflorar es cuando tenemos más dificultades. Porque cuando tenemos más dificultades tenemos que ser más eficaces y más claros. Y es un debate que deberíamos zanjar de una vez por todas e ir todos, como digo, con este modelo de movilidad con coches. Y ya voy a acabar, pero alguien dirá, bueno, pero esta gente de ANFAC no hace más que hablar de descarbonización y sin embargo no habla de digitalización, cuando hemos visto que era una de las palancas fundamentales de creación de valor. Y es cierto. Y es más, yo voy a hacer una cierta confidencia aquí. Yo estoy un poco aburrido del debate de la descarbonización. Porque el debate de la descarbonización es muy importante, como hemos visto, es fundamental para centrar los objetivos, es fundamental para centrar los recursos y en ocasiones, como países como el nuestro, es muy importante para centrar el modelo. Pero ya está todo puesto encima de la mesa, como ha comentado el secretario general antes. Aquí hay poca novedad. Aquí hay que ejecutar y diseñar bien y ser eficaz con las medidas. Pero el debate que tenemos que crear, la riqueza que tenemos que alcanzar, es el que nos pueden traer los nuevos servicios de movilidad autónoma, los nuevos servicios de conectividad. Y ahí es donde nos estamos también quedando atrás. Nuestro plan Auto 2040, de hecho, contempla que son estos servicios nuevos de conectividad, gestión de datos, nuevo software, autonomía, los que pueden aportar una facturación adicional de 50.000 millones de euros y, sobre todo, también nos pueden aportar esos perfiles de formación que insistimos como país que necesitamos. Esos perfiles STEM van a estar vinculados al desarrollo de esta nueva parte de la cadena de valor. Por eso ya también anuncio que desde ANFAC vamos a insistir este año en desarrollar esto. Vamos a lanzar en breve un informe en el cual vamos a analizar por primera vez cómo están los niveles de autonomía en España, cómo está el parque preparado y el país preparado para adaptar los próximos niveles. Y en segundo lugar, tenemos una oportunidad regulatoria, gracias a la ley de tráfico que se aprobó el año pasado, de poner en marcha un modelo regulatorio que permita que en España se pueda circular con niveles de autonomía 4 y para eso lo que tenemos que hacer es poner nuestra regulación al nivel de la alemana o de la francesa. Pocos países más en Europa lo tienen, tampoco la Comisión Europea. Nuestro objetivo como ANFAC es este año empujar ese tipo de normativa para que al acabar el año también el sector de digitalización acompañe lo que estamos haciendo en descarbonización y el sector tenga más futuro. Y ahora ya sí que termino con un mensaje que creo que está claro. Necesitamos defender sin ningún tipo de pudor que España necesita un modelo de movilidad limpio, con coches y donde los ciudadanos y las empresas tengan derecho a elegir libremente su movilidad, siempre que sea respetuosa, como digo, con la sostenibilidad. En segundo lugar, tenemos un riesgo si decidimos fijar objetivos para los cuales no tenemos recursos, o puesto al revés, tenemos un riesgo si no tenemos los recursos que necesitamos. Porque no es cierto que el proceso de transición sea un proceso que genere solamente oportunidades económicas. Sabemos que eso es el neto, pero en el camino hay riesgos y oportunidades. Y los riesgos los tienen quienes tienen algo que perder, como es el caso de España. Por tanto, somos nosotros los que tenemos que garantizar que esos riesgos, aunque existen, no son importantes y que aprovechamos la ventaja. Y por eso es fundamental, insistimos, dotar de recursos, de rapidez y de agilidad, que el dinero se mueva rápido, porque si no, insisto, los riesgos los podemos tener nosotros. Somos conscientes de que esto es una visión que comparte el Gobierno. El Gobierno, por ejemplo, este año se ha esforzado con el PERTE, se ha esforzado con el MOVES, pero también es verdad, ni el PERTE ni el MOVES 3 son un fin, sino que son una parada más en un camino. No podemos quedarnos en la complacencia de los planes que tenemos, por muy importantes que sean, porque esto es una carrera que va a durar 20 años. Y tenemos que pedalear hoy y seguir pedaleando mañana y, como habéis visto, recuperar mucho terreno. Espero haberos dado una buena visión de qué está haciendo el sector, de qué medidas tiene, de cómo considera que tenemos que afrontar todo este cambio,
Creo que desde ANFAC hacemos un esfuerzo en demostrar que estamos tirando del carro, como digo, que somos siempre propositivos. Como sector y como ecosistema tenemos la gente, tenemos la inversión, tenemos el know-how, tenemos unos grandes trabajadores, tenemos una gran logística, por eso somos el segundo país europeo y el octavo mundial, a pesar de no tener las sedes. Lo único que necesitamos es aflorar un modelo a la española que permita cumplir estos objetivos y empujar todos sin ningún pudor en esa dirección, aceptando ese modelo e insistir en eficacia, 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 rapidez, rapidez y rapidez. Ese es el camino que tenemos por delante, no hay otro, así que muchas gracias y espero que lo consigamos entre todos. Un saludo.